Introducción. La colonización siempre conlleva grandes consecuencias, entre las que se destacan el aumento masivo de la esclavitud, evangelización forzada a los locales en caso de que el colonizador hubiera provenido de un país católico, pero sobre todo ha sido también una forma de progreso para la salud y el mercado mundial. En esta transmisión hablaremos de ello basándonos en los sucesos ocasionados en la conquista de México, dando al final una conclusión sobre este tema, el cual será compuesto en partes por nuestras opciones personales sobre este acontecimiento. Para empezar este programa hablaremos sobre el debate de Fray Bartolomé de las Casas y Juan Gines de Sepúlveda acerca de los indios que habitaban en el continente americano. Fray Bartolomé de las Casas era un cronista, historiador, filósofo, teólogo, jurista y obispo que residía en Chiapas. Este fue reconocido como un gran defensor de los indígenas americanos. En sí mismo, él consideraba injusto e inhumana la encomienda, además de defender el hecho de que los indios eran los únicos y legítimos dueños de las tierras del denominado Nuevo Mundo. Como podemos ver, estas ideas eran consideradas incoherentes según el gobierno español, por lo que fue citado a participar en un consejo real 3 décadas después. La problemática a discutir era si era válido realizar una guerra de conquista contra los reinos de las tierras que fueron descubiertas en América, generando así el famoso debate entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Gines de Sepúlveda. La postura de Juan Gines de Sepúlveda sostenía que los indios eran inferiores y que era válido que los conquistadores los sometieran en contra de su voluntad. Todo esto siendo justificado mediante el argumento de los indios cometían delitos graves, de los cuales destacaba la idolatria y cometer muchos pecados. Igualmente destacaba que era culpa de su naturaleza servil y bárbara, junto con el hecho de que sacrificaban hombres u practicaban la antropofagia. Con eso, estos declaró que la predicción del Evangelio sería más cómoda y eficaz si se le sometía. Fray Bartolomé de las Casas defendía aún así a la racionalidad, libertad y dignidad de los indios, citando que el mandamiento de Cristo decía: id y predicar el Evangelio a todas las gentes, lo que no incluía el uso de armas, permitiendo solo su predicción mediante la paz y la persuasión. Como podemos notar, la esclavitud de parte de los conquistadores era muy normalizada, algo que actualmente es severamente juzgado y criticado, pues iba en contra de la integridad humana. Ahora, finalizando este apartado, pasemos a comentar sobre las transformaciones más significativas de la llegada de los españoles a América, de las que destacaremos el intercambio mundial y el área de la salud. Como todos sabemos, el descubrimiento de América representó un gran avance en el área religiosa, económica y médica, pues algunos de los pobladores de estas tierras llegaron a compartir sus conocimientos con los conquistadores. Por supuesto, eso no significó que aún fuera válido haberlos despojado de sus tierras. La cantidad de españoles que llegaron al Nuevo Mundo eran cerca de 500. Por supuesto, la mayoría eran catalogados como burgueses, pues se hicieron en las minas de minerales valiosos en las cuales construyeron casas, conventos y iglesias. Aunque con la llegada de estos también se esparcieron enfermedades, las cuales lamentablemente mataron a una gran parte de la población indígena, lo que provocó el desplazamiento masivo de comunidades a lo más alto de las sierras y la selva. Esto hizo que lograran conservar la mayor parte de su cultura. Igualmente, no todos sobrevivieron, pues aún así el expansionismo de las colonias llegó hasta ellos, generando también una gran mezcla de razas. Pero aún así eran capturados u vendidos como esclavos, que terminaban muriendo por culpa del trabajo forzado y los castigos severos que les daban sus dueños. Por otra parte, se les cobraba tributo, lo que era muy desfavorable, pues por su color de piel, religión u costumbres y creencias no recibieron trabajo que pagara bien su mano de obra para liquidar este impuesto. Con esto se puede dar por hecho que hubo un aumento en el comercio de esclavos, al igual que el mercado de minerales valiosos como la plata u el oro.
pero aún así la colonización fue algo fatal, condenando la vida de muchas personas. Notar anteriormente, las comunidades se alejaron de los españoles, pero sus ciudades llegaron hacia estas comunidades convirtiéndolas en pueblos. Crearon plazas centrales, iglesias, alcaldías y predios para cada familia u tierras comunales. Para los españoles las tierras solo valían dinero, pero para los indígenas estas tenían un valor sagrado, pues era donde estaban enterrados sus ancestros y situados sus centros ceremoniales. Mientras esto sucedía, se unió un proceso de evangelización, empezando por la creación de las escuelas para impartir el catecismo, en las lenguas aborígenes y el castellano. Con ello se priorizó la educación en niños. Un tiempo después, las escuelas fueron reconocidas como centros de difusión de lectura, escritura, música, teatro y de artes occidentales. El cristianismo se extendió por todo el país, mezclando costumbres y creencias de los indígenas, españoles u personas negras. Más tarde empezaron a implementarse las primeras reglas de esta religión, empezando por el matrimonio monogámico, lo que se debía y no hacer en una relación sexual, y además de prohibir todo tipo de sacrificio, magia, condicionar también qué tipo de vestimenta debían de tener las personas, etc. En el ámbito económico hubo una caída de los valores de algunos minerales como el oro y la plata, pues estos eran pirateados o robados terminando en manos de potencias europeas. Por otra parte, se impuso una estructura social en la que se destacaban los españoles puros, mejores conocidos como hidalgos. Los criollos eran los que estaban en la segunda posición, de los cuales eran españoles. Pero por haber nacido en Nueva España se les limitaba el acceso a bienes españoles. En el tercer nivel se encontraban los mestizos, hijos de españoles y mujeres indígenas. Pero esto no pareció no agradarles mucho, por lo tanto decidieron negarse a contraer matrimonio los siguientes años. Algunos llegaron a esperar incluso sus esposas en Nueva España. En el cuarto nivel, como podemos deducir, se hallaban los indios, los cuales siguieron siendo discriminados, llegando a creer el prejuicio de que no tenían capacidad para razonar, hecho que se demostró que era incorrecto años después. En el último lugar se encontraba la gente negra, que con el paso del tiempo pasó de ser la población mayoritaria, después de la gente blanca, a ser la población más pequeña, debido a que se promovió la mezcla de razas, creando consigo a los mulatos que tomaron aquella posición en el futuro. En conclusión, la colonización fue un suceso algo fatal en sus primeras etapas, pues ocasionó la muerte de la mayoría de los indígenas locales. Los españoles, por otra parte, ayudaron a que este nuevo mundo recibiera conocimientos sobre la literatura, música, teatro, etc. Pero la evangelización fue la etapa que más demostró la realidad de este nuevo mundo, pues el trato hacia los indígenas sí fue muy injusto, ya que ningún ser humano es menos que otro. Pero en aquella época así eran las cosas. La discriminación fue evidente igualmente porque la gente blanca todavía esclavizaba a personas negras, ampliando el mercado de algunas personas debido al descubrimiento del continente americano. Alegremente existieron personas que lucharon contra esta problemática, que llegaron a criticar el gobierno español por ocasionar un genocidio masivo por el bien del Imperio español. Actualmente nuestro país está lleno de personas de diversas partes. Por supuesto, el racismo, o mejor conocido como colorismo, sigue en nuestro día a día, pero algún día así debemos de cuidar la cultura que nos queda, incluyendo el hecho de tratar de seguir respetando nuestros orígenes indígenas y españoles. Este trabajo fue hecho por Aileen Michelle Tapia Bustamante, Valeria Torres Soto, Brittany Zacarías Montiel, Frida Sofía Cepeda Sánchez, estudiantes de la preparatoria Rafael Buena Tenorio pertenecientes al grupo 102, dirigidas por la maestra Dalinda del Carmen Sánchez Sánchez.